Sí, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Bienvenidas y bienvenidos a la 20ª jornada del ciclo No Todo, Crítica y Negatividad. Después de un parón de unos cuantos meses, volvemos con el mismo objetivo, que es cuestionar los fundamentos de esos regímenes de verdad que gobiernan nuestro mundo. Hoy, al calor del análisis de uno de los mayores expertos en la sociología de las relaciones internacionales en Oriente Medio, el profesor José Abutarbuz Quevedo. Viene a hablarnos de uno de los episodios bélicos más cruentos de lo que llevamos del siglo XX, aunque este hunde sus raíces, como ustedes saben, en el tuétano de la colonialidad con que la Europa moderna dividió el mundo. De hecho, es durante el mandato británico, en la región palestina, cuando comienza el proceso de colonización israelí, un proceso que desgraciadamente aún hoy sigue sin terminar. La historia del colonialismo sionista consta de episodios, como ustedes saben, similares a otros fenómenos coloniales acontecidos en África, en América o en Asia. Invasión de territorios, extracción de recursos, violencia contra poblaciones, entre otras atrocidades. Y es que, no lo olvidemos, el colonialismo es un crimen que, según la ONU, constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales. Como parte de nuestro compromiso con poner en cuestión esas lógicas totalizantes que imperan en tal modo de obrar, es menester señalar que la propia noción de no todo, que da nombre a este ciclo, supone una forma de resistencia al horror integral que subyace en la necropolítica que está aniquilando ahora mismo a la población palestina. Decía el filósofo alemán de origen hebreo, Theodor Adorno, uno de los autores clave en la confección de este ciclo de pensamiento crítico, que el genocidio es la integración absoluta que cuece en todas partes donde los hombres son homogeneizados, hasta ser borrados literalmente del mapa como anomalías del concepto de su nulidad total y absoluta. Si Auschwitz confirma, continúa Adorno, la teoría filosófica que equipara la pura identidad con la muerte, ¿qué no nos está revelando sobre la miseria inherente a ciertas visiones de lo humano el genocidio palestino? El profesor Abutarbuz es un pensador medular para comprender esta tragedia. Sus afluentes de legitimidad están basados en una instrumentalización supremacista del conflicto por parte del Estado de Israel. No solo gracias al poderío económico, a la soberbia militar y al recurso al terror del Estado israelí, sino también a sus redoblados intentos por establecer la historia de la región en términos de ventriloquismo. El profesor José Abutarbuz es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales de la Universidad de La Laguna y además es miembro del grupo de investigación de la Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio. Es autor de libros como La cuestión palestina, Identidad nacional y acción colectiva, España y la cuestión palestina, junto a Ignacio Álvarez Osorrio y Isaías Barreñada, Cambio político en el mundo árabe, Palestina, de los acuerdos de Oslo al apartheid, con Isaías Barreñada, y el que acaba de salir este año recientemente, Gaza, crónica de una Nakba anunciada, junto con Ignacio Álvarez Osorrio. Les dejo ya con José Abutarbuz y su conferencia La tragedia palestina, una historia de poder y conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por la presencia de ustedes aquí y sobre todo gracias al TEA por invitarme a compartir un rato de esta mañana para departir sobre este tema y en particular a mi compañero Roberto Gil por el atrevimiento de un tema siempre controvertido, ¿no? O que se presenta de manera controvertida ante los medios, y esa presentación no es inocente para también cursarme esta invitación. Bueno, sin más preámbulos, yo he titulado esta intervención como La tragedia palestina, una historia de poder y conocimiento. Probablemente el grueso de las sociedades también atraviesan una historia de poder y conocimiento, con una diferencia notable, y es que en muchas sociedades el cómputo o el resultado final de esa trayectoria de poder y conocimiento es por lo general
positivo, en el sentido de que, bueno, hay una modernización, progreso, desarrollo, democratización, que no está libre de controversias internas, obviamente, pero que en el balance general, por lo general, es positivo. Cuando yo hablo, en este caso, de la tragedia palestina como una historia de poder y conocimiento, estoy haciendo una referencia más a ese poder y conocimiento asociado al colonialismo, y en particular al colonialismo de asentamiento. Es un colonialismo diferente al que tradicionalmente conocemos, al colonialismo clásico, tradicional, o lo que se denominaba colonialismo de factoría, y es donde llegaban los europeos, se asentaban con muy poca población en aquellos sitios que consideraban estratégicos para la explotación de los recursos del país y de la mano de obra del país. Y se asentaban pues, en puertos, en zonas donde había extracción minera, etc. Sin embargo, el colonialismo de asentamiento, que tiene una larga data, pero es menos, se ha visibilizado precisamente por esa larga data, que ha quedado un poco rezagado en el tiempo, ha sido en los últimos años, digamos, por los estudios académicos, ¿no?, reflotado y revisado. Efectivamente es un colonialismo, incluso en su impacto, mucho más trágico, mucho más mayor, en el sentido de que hay una transformación de la demografía y prácticamente del territorio del país colonizado, porque el europeo que llega no llega para explotar la mano de obra, no llega para explotar solo los recursos del país, sino para desplazar a la población autóctona e indígena, ¿verdad?, y asentarse ellos en su lugar, apropiarse del país, no solo explotar las riquezas del país, sino apropiarse del país. Y eso suele ir acompañado en muchas ocasiones de eliminación de la población autóctona o indígena, o diezmarla o confinarla en unos términos, digamos, muy extremos, ¿no? Este es el tipo de colonialismo que se produjo en Palestina en diferentes fases a lo largo de la historia. Si yo tuviera que resumir la tragedia de este conflicto colonial, diría que había una realidad que fue soñada a miles de kilómetros de allí, como en otros casos del colonialismo de asentamiento, ¿verdad?, y que ese sueño se convirtió en una realidad, y la realidad terminó transformándose en un sueño, en un anhelo, en una nostalgia, ¿no? Por cuanto Palestina, entre finales del siglo XIX y principios del XX, constituía una realidad en términos políticos, estaba dentro de lo que sería el Imperio Turco-Otomano. El Imperio Turco-Otomano estaba experimentando un proceso de reforma en su recta final frente al apabullante poder que estaban mostrando las potencias europeas, y por tanto esas reformas que acometió el Imperio Otomano dentro de su territorio se dejan entrever también en las provincias árabes que dominaba el Imperio Otomano en Oriente Próximo, entre ellas Palestina, ¿no? Y había una transformación territorial. Palestina era una unidad territorial entre grandes distritos, Acre, Nablus y Jerusalén, que por la importancia que tenía Jerusalén tuvo una autonomía especial frente a lo que sería Estambul, Constantinopla. En cualquier caso, en el ámbito político, habían diputados palestinos en el Parlamento otomano, y había también una creciente toma de conciencia nacional conjunta a la toma de conciencia nacional dentro de las provincias árabes del Imperio Otomano. Primero una vertiente otomanista, luego una vertiente, digamos, autonomista, de autonomía de las provincias árabes, luego una vertiente ya más independentista, panárabe, y finalmente una vertiente de nacionalismo local. Igual que existió el nacionalismo sirio o libanés, pues también estaba emergiendo el nacionalismo palestino. Y todo esto con un trasfondo que se suele desconocer en esta parte del mundo, la historia de esta región, que iba acompañando este proceso de modernización, de cambio, que era la Nazda. La Nazda era como el equivalente a lo que podía ser nuestra Ilustración, ¿no? Había un redescubrimiento de la identidad árabe, se comienza a imprimir los primeros libros, se funda una
imprenta árabe, que por cierto quien la funda es un patriarca, es decir, es un cristiano árabe en el Líbano, ¿no? Y curiosamente los cristianos árabes, existen cristianos árabes, valga la redundancia, ¿verdad? Eran fuertemente nacionalistas, fueron los primeros en hacerse eco de las tendencias nacionalistas, de tomar conciencia de esto. Y en el ámbito, digamos, económico, Palestina, junto con las otras provincias del Imperio provincias árabes del Imperio Turco Otomano, fue vinculada a la economía mundial, a la economía capitalista mundial, y tuvo un impacto, sin duda, esa vinculación en lo que sería la industria tradicional, en los productos tradicionales frente a los productos del exterior. Pero al mismo tiempo había obras de infraestructura, ferrocarril, carreteras, puertos, había también construcción de ciudades portuarias, como en muchas otras ciudades portuarias del Mediterráneo, ¿verdad? Y eso generó toda una serie de trabajos debido a los servicios que acarreaba, ¿no? Y también comenzaba la agricultura de exportación, sobre todo los cítricos, las naranjas de Haifa, de Jaffa, ¿no? De la planicie, digamos, de la zona costera de Palestina, que era la zona más rica. Fíjense ustedes que Palestina viene a estar prácticamente al otro lado del Mediterráneo, donde sería el equivalente Valencia, es decir, el Levante español, ¿no? Y prácticamente es muy similar, ¿no? Incluso hasta el paisaje, ¿no? Y en ese sentido, bueno, había una dinámica de modernización. Y finalmente, en lo social también había una transformación, ¿no? Ahí se crean, a través de la educación y a través de la sanidad, porque se crean escuelas públicas, comienza a integrarse en la escuela pública incluso las mujeres cristianas en un primer momento, sobre todo debido a que las primeras misiones cristianas se abanderan con el tema educativo, fundan escuelas, ¿no? Y obviamente esto favorece a la minoría cristiana en la región, pero también las mujeres musulmanas de clase media o de familias más, digamos, privilegiadas, ¿no? Mandan a sus hijas a la escuela, ¿no? Y en ese sentido también hay, obviamente, en la sanidad, ¿no? Se crean hospitales, ambulatorios o pequeñas clínicas, etcétera, y mejora la condición de vida. Ahí se desecan algunos de los pantanos que había en la zona, y en definitiva hay también una efervescencia social, ¿no? Yo no he querido dilatarme trayendo fotos, ¿no? Para decir, mire usted, ¿no? Es algo muy típico de muchos palestinos, ¿no? De presentar, como este libro de Walid Haldi, ¿no? Antes de su diáspora, ¿no? Y es una compilación de documentación fotográfica en la que se demuestra que existía una sociedad palestina, con club de fútbol, clubes sociales, con una efervescencia de la sociedad civil que hablaba de la existencia efectivamente de un pueblo, de una sociedad que estaba en un proceso evidente de modernización. Pero al mismo tiempo existe esa realidad, pero existe un sueño, y es el sueño del movimiento sionista, un movimiento que surge en Europa y que surge en un contexto, ¿verdad?, que es el del antisemitismo, sobre todo predominante en la Europa oriental y en la Europa central, que son las zonas más rezagadas de Europa, ¿verdad? Y además hay un temor por parte de la burguesía judía de que los pogroms que pueden expulsar a judíos de la zona de Europa central y de Europa oriental lleguen a Occidente, y lo que hacen es que revivan el antisemitismo. Y de hecho hay casos de antisemitismo sonados, como la affaire Dreyfus, que conmocionó a algunos de los intelectuales judíos que eran europeos judíos. Es importante, no eran judíos, sino eran europeos de obediencia judía, igual que hay europeos de obediencia católica, protestante o simplemente agnóstica o atea. Son conceptos importantes a tener en consideración. En cualquier caso, dentro de ese contexto de finales del siglo XIX se produce también la emergencia del nacionalismo y de las políticas ideologías seculares. Y junto con ello se produce también el proceso de modernización y asimilación. ¿Qué significa esto? Que no están vetados para adquirir la ciudadanía aquellos
ciudadanos europeos que tengan otra confesión religiosa o que partan de otra tradición cultural. Y eso, para algunos más fundamentalistas, suponía diluirse dentro de la sociedad europea. Tenían miedo de que su identidad judía, si ya no encontraba cortapisas, ¿verdad?, le facilitaba la integración, terminarían diluyéndose. Esto lo cuentan incluso algunos intelectuales neosionistas, ¿no?, diciendo, quizás tuvo que pasar esa tragedia palestina para que yo mantuviera mi identidad, porque eran familias plenamente integradas e incluso acomodadas, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Y obviamente crear una entidad judía. Pero sobre todo también en ese contexto de finales del siglo XIX se producen las aventuras coloniales europeas. Digamos que el movimiento sionista, que surge a finales del siglo XIX en Europa, es hijo del antisemitismo, pero es hijo también del nacionalismo, y sobre todo el nacionalismo en su acepción más romántica, ¿no?, etnicista, de la dilema que supone la modernización y la asimilación, y también, obviamente, de las aventuras coloniales europeas. Y de hecho, ese movimiento va a estar asociado desde el primer momento con los poderes internacionales. Esta es una clave fundamental para entender el éxito de cómo ese sueño pudo hacerse realidad y permanece como una realidad evidente, pero de una realidad impune al derecho internacional, incluso al derecho internacional humanitario, como estamos viendo, ¿no? Y aquella persona que ose criticarle puede ser descalificada, de antisemita o de cualquier otra cosa. Esto es importante tenerlo porque esa asociación, y esto lo cuenta Avi Shlaim, que es judío, israelí, es historiador, ¿no? En su libro El mundo árabe Israel, ¿no?, cómo desde el primer momento el movimiento sionista se asocia con la principal potencia mundial en el contexto en el que se vive. En su momento fue Gran Bretaña y finalmente sería Estados Unidos hasta el día de hoy. Aquí vemos que cómo se produce esa colonización de Palestina, cómo se da lugar a ese colonialismo de asentamiento. Hay dos fases, y esto es lo inaudito, porque no fue como en otros casos que llegaron los europeos y fueron tomando posesiones. No, aquí fue el principal imperio colonial de la época, Gran Bretaña, y también la principal potencia mundial de la época, Gran Bretaña, la que va a facilitar el terreno, la que va a preparar el terreno para el establecimiento de esa colonia de asentamiento. Y esto lo va a hacer basándose en ese poderío a través del cambio de la coyuntura en el sistema internacional, de la estructura de poder del sistema internacional que da lugar con el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y aquí se crea la Sociedad de Naciones y la Sociedad de Naciones a su vez crea el sistema de mandato y tanto Francia como Gran Bretaña obtienen el mandato de las provincias árabes del Imperio Turco Otomano. Y aunque habían vendido a los dirigentes árabes de la época de que si les apoyaba en contra del Imperio Turco Otomano obtendrían la independencia, en realidad los planes de Londres y París era repartirse los dominios territoriales otomanos en las provincias árabes de Oriente Medio y los consideraron como un mandato. Francia obtiene el mandato de Líbano y Siria y Gran Bretaña obtiene el mandato de Palestina, Transjordania, lo que hoy es Jordania e Irak. Obviamente, en ese contexto se produce, antes de que termine ya la Primera Guerra Mundial, se produce la Declaración Balfour, cuando el ministro de Asuntos Exteriores británico ofrece al movimiento sionista el apoyo de la corona, ¿verdad?, el apoyo de Londres para su empresa colonial en Palestina, sin merma, dice en esa declaración, de los derechos civiles de la población no judía en Palestina. Bien, la población no judía en Palestina eran los árabes palestinos, su mayoría musulmanes, una minoría en torno al 26% cristiano, y también consideraban los palestinos, aquellos judíos que habían llegado a Palestina, los consideraban palestinos, pero era una minoría. La tenencia de la tierra, es decir, la propiedad, como el más del 90% de la población, estaba en manos árabes,
Palestina. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Y aquí una potencia como Gran Bretaña, ¿verdad?, la principal potencia mundial y colonial del momento, le ofrece, ¿verdad?, al movimiento sionista el territorio de otro pueblo, ¿no?, el pueblo árabe de Palestina, ¿no? Y esto es lo que comienza a marcar la tragedia. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña va a hacer todo lo que está en su mano durante ese periodo de entreguerras para establecer las bases políticas, militares, institucionales, sociales y económicas de lo que sería el Estado de Israel, porque apoya claramente establecer un Estado de obediencia a sus intereses. Tenemos que tener en cuenta que Gran Bretaña es la principal potencia de la época que domina el canal de Suez, el mismo canal de Suez al que se había opuesto porque había sido construido por Francia y quería tenerlo bajo su dominio porque acortaba el tránsito marítimo desde el Mediterráneo al Océano Índico, donde tenía su joya de la corona, la India, ¿no?, la principal colonia, que era mucho más que la India actual, ¿no? Y obviamente también comienza en esta época a descubrirse los primeros yacimientos petrolíferos y gasísticos en la región, y por tanto todo esto le otorgaba un interés geoestratégico junto a ese empeño británico por establecer pues una serie de estados, como eran todos los principados de la península arábiga, en la zona costera, como verán ustedes, la zona Malva, que les guarecía de alguna manera para el tránsito marítimo hacia la joya del imperio. Aquí vemos la evolución de la población bajo el mandato, ¿no?, y vemos la transformación. Esto está sacado de este libro, ¿no?, es un informe que elabora el propio mandato británico, y ellos clasificaban a la población, muy típico del colonialismo, en función de su obediencia confesional, no en función de su identidad nacional, porque no estiman, no consideran la identidad nacional. Eso sería reconocer la existencia de un pueblo, de una identidad y de los derechos que le asisten, sino a través de las identidades subestatales, subnacionales, étnicas o confesionales. En el caso de Palestina fue confesional, porque es una forma también de dividir al pueblo que tú dominas. Pero bueno, en cualquier caso, incluso así, si sumamos cristianos, musulmanes y otros, aquí vemos cómo la población palestina era mayoritaria, ¿no? Y sobre todo vemos algo importante, cómo se incrementa, se multiplica, ¿verdad?, sobre todo en los últimos años del mandato británico, la población de origen judío. No por un crecimiento natural, sino fruto de masivas oleadas de inmigrantes, porque para colonizar el territorio necesitaban el factor humano. Ya tenían el factor político, ¿verdad?, pero les faltaba el factor humano, sobre todo si estamos hablando de una colonia que pretendía ser una colonia de asentamiento poblacional y que su cometido era reemplazar a la población autóctona por la población foránea. Y eso le viene muy bien al movimiento sionista, pues la emergencia del nazismo en la Europa de entreguerras, porque eso sin duda va a favorecer esa empresa, ¿no? Y bueno, Gran Bretaña no se retira de Palestina, se retira en el año 1947, no se retira hasta haber logrado su propósito de asentar una población que iba a formar parte de la base demográfica, social de ese futuro Estado. Cuando se proclama el Estado de Israel, ¿verdad?, después de la proclamación, de la partición de Palestina en noviembre de 1947 por unas Naciones Unidas poco representativas, donde tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se ponen de acuerdo en un extremo por intereses y desde ángulos diferentes en dividir el territorio palestino, ¿verdad? Y bueno, esta coyuntura la aprovecha el movimiento sionista, que estaba fuertemente fortalecido, para proclamar unilateralmente un Estado
judío. El Estado palestino nunca se llegó a proclamar. Y sobre esto la propaganda generalmente dice, los palestinos no lo proclamaron. Miren ustedes que los palestinos protagonizaron en el año 36 al 39, ¿verdad? Coincidiendo con la Guerra Civil Española, por cierto, una de las rebeliones anticoloniales más tempranas de la etapa colonial, mucho antes incluso que la de la India. Y es aplastada y el movimiento palestino es desmantelado, es descabezado. Sus dirigentes o están en las cárceles o han sido deportados o simplemente han sido asesinados. La sociedad palestina queda totalmente exhausta. Y obviamente la sociedad palestina de la época es una sociedad tradicional, es una sociedad mucho más conservadora, de base campesina, frente a los inmigrantes judíos que son europeos, que vienen de confesión judía y que tienen con ellos un capital humano, un capital político, social, económico, tecnológico superior, aparte del apoyo de la principal potencia mundial, que también era justamente la potencia mandataria en Palestina, y que esa potencia se negó, por ejemplo, a crear un parlamento y que hubiera una votación, ¿verdad? La primera democracia del mundo negó esos principios, ¿verdad? Como pedía el movimiento palestino. Pues bueno, vayamos a un parlamento y votemos en función de la población. Pues se negó porque obviamente no le daba las cuentas, el resultado hubiera sido diferente. Mire, esta semana, el 15 de mayo, se cumple el 76 aniversario de la Nakba. Nakba es una palabra árabe que prácticamente se ha internacionalizado y que significa o se traduce como catástrofe o desastre. Y es el mismo día que se proclama, ¿verdad? Se conmemora la independencia de Israel, pero bueno, esa es una parte de la historia, de ese sueño que fue hecho realidad, pero la parte de la otra historia, la más dramática, de la realidad que fue convertida en un sueño, en un recuerdo, en una nostalgia, es la de los palestinos que conmemoran la Nakba, es decir, la tragedia palestina, ¿no? Las bases fundamentales del Estado de Israel, ¿no? Esto es algo que años atrás hubiera sido difícil hablar, hubiera sido difícil comunicar. No he necesitado traer libros ni documentación para mostrar nada. Me voy a limitar solo al libro de un israelí, de un historiador israelí, Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina. Escrito, ¿verdad?, después de una investigación más o menos exhaustiva en la que buceó en los archivos del movimiento sionista y del movimiento y del Estado de Israel, ¿verdad? Saben ustedes que Ilan Pappé está exiliado, está en la Universidad de Exeter, porque ha sido poco menos que amenazado de muerte, ¿no? Entre otros historiadores como Avi Shlaim, Tom Segev, etc. Pero si yo pusiera aquí los textos de historiadores palestinos, no tendría la misma credibilidad, ¿verdad? O no la autoridad moral, porque son las víctimas, ¿verdad? Y sobre todo porque son orientales. Es diferente que quien imparta esta conferencia se llame Morales o se llame Abu Tarbus, ¿no? Siempre diferente. Por mucho que, digamos, siempre diferente, ¿no? Siempre hay una lente, hay un filtro, hay ciertos prejuicios, ¿no? Sin embargo, hoy día no es necesario hacer un sobreesfuerzo como en otra época, ¿no? En otra época, quien veía la película Éxodo, a un galante y apuesto Paul Newman, ¿no?, tenía mayor credibilidad que una ajada vieja palestina en un campo de refugiados, destartalados, en la periferia de Beirut, Damasco o Amán. Y que a lo mejor un osado periodista, ¿no?, le hacía una entrevista. Pero obviamente el eco de esa vieja Palestina, el relato, su narración, no tenía el mismo eco que el relato de Hollywood y el relato figurado en un joven y apuesto Paul Newman. No nos engañemos, esta es la realidad, ¿no? Y este es el mundo que vivimos, ¿no? Y, por tanto, junto a la Nakba, a la limpieza étnica, suele acompañarse algo muy habitual en la historia que acompaña, y es el memoricidio, es borrar las huellas del crimen cometido, y es borrar
todo vestigio de la existencia palestina. Y por tanto, fíjense ustedes que, por ejemplo, en la Universidad de Tel Aviv está construida sobre una aldea palestina. Pues bien, los estudiantes israelíes a su periódico le pusieron el nombre de esa aldea palestina que está sepultada sobre la sobre la Universidad de Tel Aviv. Y así podríamos seguir contando, ¿no?, de parques temáticos hechos sobre las ruinas de lo que era Palestina. Hay una transformación, incluso hay una apropiación de la identidad, ¿no? Te venden el falafel, que es una comida árabe, y no digo que es solo palestina, pues como si fuera israelí. Y obviamente tienen la técnica, tienen el marketing y tienen el poder para vender este recurso, ¿no? Cuando todo el mundo que haya estado en la región pues sabe, digamos que obviamente es una suplantación de la identidad, incluso del folclore, de la vestimenta tradicional palestina, de los nombres, de las ciudades, de las aldeas, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a dilatar con ello, pero sí es el ejemplo más evidente de cómo ese sueño se hace realidad y cómo esa realidad, ¿verdad?, termina siendo un sueño e incluso se intenta, digamos, eliminar las huellas, ¿no? Miren, este conflicto va a durar durante todo el periodo de la Guerra Fría, va a durar en términos de conflicto interestatal árabe-israelí, ¿verdad? Y la dimensión palestina queda de alguna manera diluida, salvo ya en los últimos colapsos de la Guerra Fría, en los años 80, cuando surge la primera Intifada, un movimiento de desobediencia y resistencia civil, que se produce a finales de 1987, después de 2 décadas de ocupación israelí de los territorios palestinos en 1967, en la Guerra de los 6 días, ¿no? Y que muestra al mundo, obviamente, una imagen inversa a la tradicional. La imagen aquella donde era Israel acorralado de estados árabes, ¿no?, del pequeño David frente al gigante Goliat, aquí queda invertida, porque ahora realmente el pequeño David es la población palestina o el pueblo palestino, ¿verdad?, que incluso de manera más ilustrativa, ¿no?, lanza con ondas piedras al ejército de ocupación israelí, y el gigante Goliat es el ejército de ocupación israelí. Creo que fue probablemente el ciclo de protesta más importante en la última historia de la resistencia palestina, porque logra neutralizar toda la crítica, logra dividir a la sociedad israelí. Hay una parte que es partidaria de acabar con la ocupación, de que creen su propio Estado y, por tanto, terminemos con este problema, ¿no? En Estados Unidos también se divide la opinión y también en Europa, ¿no? En fin, en cualquier caso, se produce todo esto también en el contexto mundial del fin de la Guerra Fría, de una distensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, del aclamado triunfo del liberalismo, algunos proclaman el fin de la historia, etcétera, etcétera, y por tanto en un ambiente de cierto optimismo. Y además Estados Unidos se impone, ¿verdad?, ante la aventura de Saddam Hussein, que interpreta las normas internacionales de aquella manera, invade Kuwait en agosto del 91, y esta vez sí, bajo el consentimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos va a liderar la coalición internacional más grande de la historia, como 37 estados, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, pero bajo la cobertura de del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para restituir la soberanía kuwaití. Claro, había que compensar, ¿verdad?, porque se decía, ¿cómo es posible que en cuestión de pocos meses se haya hecho valer el derecho internacional, incluso aplicando la fuerza, y el tema de Palestina viene languideciendo y los palestinos han dado muestra de contentarse con una parte ínfima de su territorio a cambio de terminar el conflicto colonial? Y obviamente esto obliga a Estados Unidos a convocar aquella Conferencia Internacional de Paz para Oriente Medio en Madrid en otoño de 1991, acompañado de una Unión Soviética en claro declive que desaparece al final de ese año. Bien, lo cierto es que a partir de, digamos, de las conversaciones que surgen en Madrid, entra en un callejón prácticamente sin salida el tramo israelo-palestino y efectivamente hay un acuerdo entre la OLP e Israel que mantiene negociaciones paralelas y secretas al canal oficial en Washington.
y se firman los acuerdos de Oslo en 1993 en la Casa Blanca, en Washington. Y, por tanto, aquí hay un planteamiento de que el conflicto se puede solucionar. ¿Qué concesiones se hacen aquí? La verdad que la principal concesión que hizo Israel fue reconocer a la OLP como legítimo representante del pueblo palestino, pero no reconoce nada más. La mayor concesión la hace la OLP, que reconoce el derecho a la existencia de Israel. Es decir, que una de las herramientas más importantes que tiene la OLP, queda desvelada, ¿no? Y además la OLP es partidaria, y ya lo había hecho al calor de la primera intifada, el 15 de noviembre de 1988, cuando proclama el Estado palestino bajo la misma resolución que se proclamó el Estado de Israel, la 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1947, contentándose con el 22% de la Palestina histórica, es decir, los territorios ocupados en el año 67, la Franja de Gaza, Cisjordania, con capital, tendría ese Estado en Jerusalén Este, ¿no? Jerusalén Oriental. Esta era lo que se denomina la opción de los Estados, que en teoría es la que mayor consenso suscita como solución a este conflicto en el sistema internacional, la que en teoría, más en la retórica que en la práctica, apoyan la mayoría de los estados del mundo. Sin embargo, digamos que las perspectivas fueron diferentes, porque cuando se sellan los acuerdos de Oslo, esta era la perspectiva palestina, pero la perspectiva israelí es que va a utilizar los acuerdos de Oslo como una cortina de humo para seguir perpetrando la colonización y expansión colonial, disminuyendo cada día más el territorio palestino donde supuestamente se iba a implantar un Estado, socavando, por tanto, la base territorial donde se podría materializar la opción de los dos Estados, ¿no? Gaza es un caso diferente al que luego me referiré, pero sobre todo Cisjordania. Ustedes ven ahí que hay una zona que se llama A, otra B y otra C. La zona A comprende el 18% del territorio palestino, donde vive más del 50% de la población palestina en Cisjordania. La zona B comprende las aldeas palestinas, que es en torno al 20% y donde vive más del 40% de la población. Y la zona C, el resto, es, el 62% del territorio de Cisjordania, donde vive, un poquito más del 1% de la población palestina. Pero ahí es donde Israel expande los asentamientos, zonas militares, carreteras de circunvalación, puestos de control, etc., fragmentando el territorio palestino y confinando a los palestinos a toda una serie de aldeas y ciudades a modo de reguero de pequeños guetos y bantustanes. Es decir, que los territorios palestinos en realidad no son los territorios palestinos, es un territorio totalmente irrealizado, ¿no? Es decir, bajo dominio israelí, ¿verdad?, donde hay un archipiélago de pequeños guetos y bantustanes palestinos, ¿no?, fragmentados, aislados unos de otros, que impide la continuidad territorial, la cohesión demográfica y la viabilidad económica para crear un mini-estado palestino. Esta es la política que se ha llevado a cabo por parte de los diferentes o sucesivos gobiernos israelíes desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 hasta el día de hoy. Todo esto, ¿verdad?, sitúa, supuso el fracaso de Oslo. Israel, a partir de entonces, se limitó a gestionar el conflicto, diciendo, la cuestión palestina ha perdido fuelle en el mundo árabe, en el ámbito internacional, es una cosa que podemos manejar, podemos pagar los costes que esto tiene y, por tanto, vamos a intentar normalizar nuestras relaciones con los estados árabes, ninguneamos a la parte palestina y mantenemos el status quo, ¿no?, donde cada día se va produciendo una disminución de la población palestina y un incremento del dominio territorial palestino por parte de Israel. Todo esto se produce en una situación de colonialismo de asentamiento tardío. Cuando he comenzado, he puesto un mapa, tiene la fecha de 1800, es decir, el colonialismo de asentamiento es un colonialismo de larga data, es un colonialismo que se produce
en un contexto donde no hay televisión, donde no hay internet, donde no hay una prensa, en fin, en contextos muy vulnerables y muy favorables para las potencias predominantes del sistema, donde reemplazan a la población eliminándola, diezmándola, reduciéndola. Y ese colonialismo, en el caso de Israel, es tardío, porque se produce en 1948. Ya estamos en una era postcolonial. Tenemos que tener en cuenta que India, China, como dos gigantes hoy, pero también en su momento, al menos en términos demográficos, ya habían adquirido o estaban a punto de adquirir la independencia, ¿no? En cualquier caso, ¿qué ocurre? Que también Israel no logró, algo que ahora reprochan algunos, ¿no? No logró expulsar a toda la población autóctona de Palestina. Quedaron palestinos dentro de las fronteras del Estado de Israel, unos 100.000 frente a los 750, 800.000 más o menos que fueron expulsados, obligados o forzados a desplazarse, y por tanto esa población hoy asciende a 1,8 millones. Son, digamos, palestinos con ciudadanía israelí, que gozan de algunos derechos, están excluidos de otros y en momentos, digamos, críticos como el actual, están bajo una fuerte discriminación y persecución en muchos casos. Todo eso, claro, las cuentas no le han salido bien a Israel, sobre todo porque en el año 67, cuando conquista los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, Israel está dispuesto a asumir las ganancias territoriales, pero no el coste de administrar a la población civil palestina. Y tampoco, mucho menos, de otorgarle ciudadanía israelí, como hizo finalmente, por esa misma época, a la minoría palestina que había quedado dentro de la frontera de Israel en sus hogares. No es que se hubieran mudado allí, sino que estaban en su tierra, en sus aldeas, en sus ciudades, como Nazaret, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que efectivamente Israel, este dilema, que lo llega hasta hoy, se ha convertido en un trilema, ¿no? Un trilema es cuando tenemos tres opciones, pero solo dos son viables, solo dos son compatibles, ¿no? Israel, en ese sentido, bueno, se presenta como un Estado judío y democrático. Claro, si tú eres un Estado judío y democrático, no puedes mantener el dominio de los territorios. Tendrás que dejar los territorios si quieres ser judío y democrático, porque no puedes mantener unos territorios y excluir a la población de los territorios de los derechos civiles, políticos y del voto, ¿verdad? También Israel se presenta, bueno, la otra opción podría ser de ser un Estado democrático al mismo tiempo que mantiene los territorios. Esa podría ser una opción, y es una opción que muchas personas y muchos hombres y mujeres de Palestina, e incluso muchos israelíes, no tantos como se quisieran, pero son partidarios de esa opción, que sería la del Estado único, ¿no? Que entre el río Jordán y el mar Mediterráneo solo hay un Estado, pero que sea un Estado democrático, con derechos iguales para todos sus pobladores. Y en ese sentido, si eso ocurriera, no podría ser un Estado judío, porque claro, ya incorporaría a otro pueblo, ¿no? En este caso a los palestinos, ¿no? Podría ser un Estado binacional, confederado, se buscarían las fórmulas. Lo importante no es tanto cómo se articule, sino la restitución de los derechos. Pero no podría ser un Estado de carácter étnico exclusivamente judío, ¿no? Pero si tú quieres ser judío, ¿verdad? Un Estado judío y mantener los territorios, ¿verdad? Al mismo tiempo, que esa es la realidad actual, ¿verdad? Es un Estado claramente judío y la ley de 2018 así lo ha reafirmado, ¿no? No puede ser un Estado democrático. ¿Por qué? Porque obviamente estás excluyendo a una parte de la población de los derechos civiles y políticos. Y por tanto, estás articulándote como un Estado segregacionista, de supremacía racial y, en definitiva, un Estado de apartheid. Y esta es la realidad. La realidad que existe sobre el terreno entre el río Mediterráneo el río Jordán y el mar Mediterráneo, ¿verdad? Es la realidad de un solo Estado. Y un Estado
de apartheid. Y quien lo denuncia no solo es Amnistía Internacional, que fue acusada de antisemita. Amnistía Internacional fue acusada de antisemitismo por parte de Israel. Human Rights Watch también, pero también ONG de derechos humanos israelíes, como B'Tselem, Yesh Atid, etc. Esto es importante, y es importante que tomemos conciencia. Es que aquí hay un complejo, y lo voy a decir, hay un complejo entre nuestra clase política de criticar a Israel. Incluso de la prensa, de criticar a Israel. Hay artículos más críticos en la prensa israelí, obviamente en periódicos liberales o periódicos críticos, que en la prensa europea. Y deberíamos ya de liberarnos de este complejo, porque utilizando las fuentes israelíes, no creo que a nadie se le pueda acusar, ¿verdad? Una cosa es criticar la política de Israel, otra cosa es criticar a los judíos por el hecho de ser judíos, de una confesión, una cultura, una civilización. Son términos diferentes, ¿no? Por tanto, esto es fundamental entenderlo, ¿no? Es fundamental entender que estamos ante un estado de apartheid y negociamos con un estado de apartheid. Y premiamos a organizaciones que trabajan para un estado de apartheid. ¿Hubiéramos hecho lo mismo en el caso de Sudáfrica? ¿Por qué tenemos este complejo? ¿Por qué nuestros políticos no rompen, no establecen ya de una vez por todas una ruptura? Hay una corresponsabilidad en nuestros políticos con lo que está sucediendo en la zona. Partimos de una tradición judeo-cristiana y quizás a lo mejor aquello de Sudáfrica nos lo ponía más claro, ¿no? Es decir, la esclavitud, pero obviamente en este caso menos. No es una cuestión étnica, no es una cuestión confesional, es una cuestión de poder. Israel tiene poder y somos cómplices de ese poder porque también estamos conectados a ese poder. Esto es importante tenerlo en cuenta y es importante que nuestros periodistas, creadores de opinión, políticos, responsables gubernamentales, rompan con ese complejo y asuman esto. Porque no están asumiendo ninguna política radical. No son 4 izquierdosos radicales. Estás asumiendo una política de derechos humanos. A mí en particular me molesta que la cuestión de Palestina quede reducida a un núcleo del espectro político. Porque parece que la cuestión de Palestina es propiedad de algún grupo o grupúsculo. No, la cuestión palestina es una cuestión de humanidad. Rebasa lo ideológico. Es una cuestión que trasciende nuestras luchas partidistas. Otra cosa es que algunos se enreden en temas de política exterior y conviertan la política exterior en armas de política interior. Eso es una miopía política. Y eso pasa aquí, por ejemplo, en el tema del Sáhara. Con el tema de Palestina se está instrumentalizando. Tenemos que trascender esa miopía partidista si nosotros queremos invertir en un mundo más pacífico, más estable, en un mundo con futuro. Porque este conflicto no ha desaparecido, no va a desaparecer, por mucho que se imponga Israel militarmente en la región. Es más, está socavando lo que sería su estabilidad y socavando también la estabilidad en el futuro. Igual no pasa mañana, pero yo recuerdo hace más de 20 años, ¿no? Cuando desembarqué por aquí, y venían gente de la seguridad del Estado, de algún periodista, ¿no? Me he encontrado con algunos de la seguridad del Estado, ¿no? Y lo que yo les decía cuando la guerra de Irak, dice, joder, te quedaste corto, efectivamente, porque tú te quedas corto, no sabes por dónde pueden salir las cosas cuando le dices, mira, esto tiene consecuencias imprevisibles. Y hubo consecuencias imprevisibles, meteduras de pata de la política de Estados Unidos. Es decir, que hoy se reconoce, pero era difícil reconocerlo en aquel momento. En aquel momento tuvieron tachado de, en fin, de lo que fuera. Igual que en el momento actual, ¿no? Te pueden tachar. Pero estamos hablando de que cuando hablamos de este conflicto, que tiene una dimensión transnacional, como estamos viendo ahora en muchos campos universitarios, como estamos viendo, ¿verdad?, desde hace décadas, es importante asumir, ¿verdad?, tener conciencia que estamos en el corazón del mundo árabe, que es un tema sensible. Esto incluso los grandes estrategas estadounidenses, como Brzezinski, entre otros, aconsejaban que el presidente de Estados Unidos era en referencia
a Obama, ¿no? Lo primero que tenía que hacer cuando llegara a la Casa Blanca era mediar, intentar resolver este conflicto, porque decía, toda la política de Estados Unidos en la región es medida por este conflicto. Y la antipatía que genera la política de Estados Unidos en esta parte del mundo es medida por esto. Yo no he traído el barómetro árabe, ¿no? Pero son públicos, los pueden ustedes acceder, ¿no? Fíjense ustedes, países como Túnez, un país más alejado del conflicto, ¿no? Si ustedes ven la visión que tienen los hombres y mujeres tunecinos de Estados Unidos antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre, advertirán lo que estoy diciendo y la importancia que esto tiene. Esto es fundamental entenderlo, ¿no? Mire, toda esta frustración ha tenido en Palestina, ha registrado una serie de ciclos de protesta. Primera intifada, segunda intifada de la unidad, etcétera, ¿no? Más otros ciclos específicos y tal. Pero también ha tenido numerosos episodios de violencia, ¿no? Sobre todo por parte israelí, pero también por parte palestina. Lo que no podemos pedir es que quienes viven bajo un sistema de ocupación se comporten de manera obediente y caballerosa. ¿Sí? Hay personas tan moderadas en la sociedad palestina, empezando por Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. ¿Qué apoyo popular tiene? Cero. Incluso, ahora mismo, es considerado poco menos que una subcontrata de la seguridad de Israel. Consideran que trabaja más para Israel que para Palestina. Son las voces críticas palestinas. Pero, ¿por qué se ha llegado a esta situación? ¿Realmente Mahmoud Abbas es algún traidor, es algún colaborador? ¿O ha fallado su estrategia política diplomática? Y eso lo que ha hecho es que ha rentabilizado aquellos otros o aquellas otras opciones que plantean que ante la ocupación militar israelí lo único que cabe es la resistencia armada. Mire, Mahmoud Abbas, aunque él nunca empuñó las armas, siempre fue un civil, viene de la Organización para la Liberación de Palestina, que les recuerdo que siempre tuvo el San Benito de ser una organización terrorista durante toda la Guerra Fría, ¿no? Pero la OLP adopta un giro estratégico y abandona la lucha armada, renuncia incluso por exigencia de Estados Unidos al terrorismo, ¿verdad? Diciendo, bueno, condenamos todo tipo de terrorismo, individual, grupal y de Estado. Es una forma diplomática de decir, no iban a acudir a esta fórmula, y se adentra en un proceso de negociación muy desigual con Israel. Se adentra debajo de la ocupación para negociar una posición de subordinación, ¿no? Y ha dado muestras de una flexibilidad, de una, digamos, incluso moderación que ha tenido un coste político en la propia sociedad palestina. Y ahí están los sondeos electorales, los sondeos de opinión, que no goza de popularidad alguna. ¿Por qué? Porque, entre otros, el señor Netanyahu estableció una política de fortalecer a Hamás en detrimento de la autoridad palestina. Hamás, ¿quiénes son? Los barbudos, islamistas, radicales, etcétera, ¿no? No tienen crédito en la opinión pública occidental y, por tanto, es un interlocutor inválido. No vamos a negociar con ellos. De paso, mantengo los territorios palestinos divididos entre Gaza, Cisjordania y el Movimiento Nacional Palestino dividido. ¿Qué decía Netanyahu en el 2009? Está documentado, incluso hasta Borrell se ha hecho eco de esto, ¿no? Decir, si queremos evitar un Estado palestino, ¿verdad? Nuestro activo, decía Netanyahu, es Hamás. Y nuestra amenaza es la autoridad palestina. ¿Por qué? Porque la autoridad palestina es un actor reconocido internacionalmente. Es miembro de organizaciones internacionales. Ayer, en Naciones Unidas, para intentar compensar el veto estadounidense para que Palestina entrara como Estado miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, la Asamblea General lo que hizo es que
aunque no le puede otorgar la condición de Estado miembro de pleno derecho, porque fue vetada por Estados Unidos, le otorgó más recursos, más reconocimiento dentro de Naciones Unidas. Es un acto de carácter más simbólico y político. Por tanto, la Autoridad Palestina es, obviamente, no solo miembro de organizaciones internacionales, sino incluso del Tribunal Penal Internacional, del que no es Israel, por cierto. La Autoridad Palestina, su estrategia es una estrategia de política y diplomática, de tal manera que condena la resistencia armada, es partidaria de la resistencia pacífica, condena la resistencia armada e incluso, ¿verdad?, restringe ese tipo de políticas, ¿no? Persigue, mete en prisión. Y obviamente eso le otorga una credibilidad. Y eso es lo que teme Netanyahu. Y por tanto, por eso esa política que ha ido en detrimento de la Autoridad Palestina. Mire, en septiembre del año pasado, 2023, en la Asamblea Anual y General de Naciones Unidas, Netanyahu, en su alocución, venía a decir, ¿verdad?, que se estaba creando un nuevo Oriente Medio, ¿no? Y que ese nuevo Oriente Medio era fruto de una nueva alianza entre Israel y los estados árabes de la zona, y que efectivamente, bueno, aunque no habían llegado a un acuerdo con los palestinos, dice, bueno, los palestinos, que son el 2%, ese 2% no nos debe de hipotecar el tener un acuerdo con el 98%, ¿no? Estaba haciendo referencia a la ampliación de los acuerdos Abraham, que fíjense ustedes cómo la política internacional está tan, digamos, globalizada, es obvio, ¿no? Pero tiene vasos comunicantes que también nos afectaba aquí en Canarias. Cuando Donald Trump, la etapa final de su mandato, reconoce la marroquinidad del Sáhara Occidental a cambio, o en contrapartida, al establecimiento de relaciones oficiales entre Marruecos e Israel. No debe importar el tema, creo que es sumamente importante, porque la política marroquí hace una política luego que crea dos crisis diplomáticas con dos países europeos, con Alemania y con España. Y también hemos visto los resultados de Alemania y también de la famosa carta de Pedro Sánchez respecto al conflicto, ¿no? Es decir, no voy a entrar en esto ni desviarme del tema, pero para que ustedes vean cómo hay, ¿verdad?, elementos transversales, vasos comunicantes. En cualquier caso, quedaba por hecho Netanyahu que la situación era controlable. E incluso el mapa que muestra de Palestina en Naciones Unidas es un mapa bajo soberanía israelí. No demarca los territorios palestinos. Considera que eso es su territorio y que lo que se trata es de normalizar las relaciones. Al mismo tiempo, tenemos que en marzo del año pasado, su ministro de Finanzas, Smotrich, ¿verdad? Busquen en internet, por favor, el plan Smotrich, porque así verán ustedes lo que está pasando, ¿no? Es una clave importante para entenderlo. Decía algo que ya dijo Golda Meir hace décadas atrás, que los palestinos no existían. Es decir, era ningunear la realidad de Palestina y de la existencia de los palestinos. En ese contexto se producen los atentados de Hamás. Y digo atentados, ataques, crímenes de guerra, terrorismo. No hay ninguna restricción a esto y no sé si tú tienes el libro a mano, pero en un libro, y así me hago publicidad, ¿no?, del texto, pero lo contamos, ¿no?, en este último libro, ¿no?, Gaza, crónica de una Nakba anunciada, ¿no? En cualquier caso, a lo que voy a referirme, y es a lo que dijo Antonio Guterres, condenaba los ataques, pero también advertía de que no venía del vacío. No sé si Juan Manuel Betancourt, ¿no?, me permite, ¿no? Recuerdo que recibí un WhatsApp suyo, ¿no?, como buen periodista, me mandó un WhatsApp aquel domingo, ¿no?, y la noticia la tuve por él, ¿no?, así que ya
tengo el reconocimiento, ¿no? Porque efectivamente yo estaba asombrado y, en fin, él podría estar aquí, que le dije, pues mira, la olla de presión estalló, ¿no? No era ninguna justificación ni nada, sino diciendo, esta es una situación insostenible, porque además justo por esos días habíamos sacado otro libro sobre el callejón sin salida al que había llevado el proceso de Oslo, las deficiencias del proceso de Oslo a este proceso, ¿no? En cualquier caso, todo eso ha dado lugar, pues bien, a una situación, y voy terminando, que es como terminan, ¿no? Las colonias de asentamiento. Miren, las colonias de asentamiento, ¿cómo terminan? Tenemos 3 casos en la historia. Uno es diezmar a la población, eliminarla, prácticamente reducirla, confinarla, caso de Estados Unidos, Canadá u otros. Otro es cuando se revierte la situación, que es un caso excepcional, el caso más extremo sería el de Argelia, pero es un caso muy raro, no es lo habitual. Y otro es cuando se sale de esa situación mediante negociación, ¿verdad? Y es que efectivamente el caso de Namibia, de Sudáfrica, ¿no? Pues obviamente hay un desmantelamiento del sistema del apartheid. Esto era lo que teóricamente tenía que haber cumplido Oslo y no lo cumple. El problema es que hay ahora mismo un gobierno de extrema derecha, partidario de la supremacía racial, de la segregación y del apartheid, como pueden leer en el plan Smotrich, que aboga directamente por la limpieza étnica de Palestina o la sumisión absoluta de los palestinos. ¿Qué es lo que está pasando en Gaza? Mire usted, Gaza, dije antes que me iba a referir a ello, era para Israel en el año 93, cuando llega el acuerdo de Oslo, era más un dolor de cabeza que otra cosa, en el sentido que era un territorio limitado con una sobrepoblación, entonces algo más de 700.000 habitantes, con un crecimiento por encima del 3,50 y largo, más cerca del 4%. Y eso hacía que, obviamente, pudiera convertirse en una bomba de relojería. Y, de hecho, así lo entendió Ariel Sharon cuando se repliega de Gaza, y digo se repliega, no se retira, retirarse es otra cosa, ¿verdad? Gaza sigue siendo un territorio ocupado según el derecho internacional, y deja eso en manos de la autoridad palestina por la ministra, siguiendo la filosofía del movimiento sionista, y es maximizar el territorio palestino con la mínima demografía o población palestina posible. Y por tanto, Gaza tenía demasiada población como para asumir ese reto y se lo dejaba a la autoridad. Pero Gaza se convirtió en un campo de concentración. De hecho, Gaza, su población tan aumentada, se debe a que cuando se produce la Nakba, la limpieza étnica palestina, en el año entre el 47 y el 48, Egipto no permitió la salida de los gazetíes. Sí, Jordania, Siria y Líbano, pero Egipto no. Y ahí se acumuló buena parte de la población del sur de Palestina y de la zona central de Palestina que fueron expulsados. De tal manera que el 70% de la población de Gaza es de origen refugiado, que vuelven a ser refugiados por enésima vez. Esto es importante. Luego se bloquea el territorio por tierra, por mar y aire del 2007 y sigue, obviamente, siendo la cárcel más grande, al aire libre más grande del mundo, un campo de concentración y demás. Y que, obviamente, ha dado o ha cultivado precisamente ese radicalismo, ¿no? Y esto, me temo que para Israel ha podido cambiar la lógica, ¿no? Y en el sentido que hoy, frente a las costas de Gaza, hay una bolsa gasística muy importante. No es la única razón, obviamente, pero puede haber cambiado la visión estratégica que tenía Israel en el 93 a la que tiene hoy, junto a, la coyuntura actual y al gobierno actual que aboga por la expulsión de los palestinos, la salida voluntaria, dicen, ¿no? Y obviamente
lo que estamos viviendo estos días, lo que estamos viviendo desde hace más de medio año, ya estamos hemos entrado en el 8º mes, hay una limpieza étnica de Gaza, si no total, si parcial, por ejemplo, el norte, donde ha sido destruido más del 70% de las residencias, de la vivienda. Es decir, que incluso si la gente retornara, no tiene a dónde retornar, porque barrios enteros, campos de refugiados enteros han sido obviamente eliminados, igual que familias enteras, en fin. No voy a ahondar en todos los datos últimos, más recientes, que seguramente ustedes seguirán. Y aquí vemos dos imágenes, una del año 48, la que está en blanco y negro, y otra en color, la del 2023, ¿no? Que nos hace recordar efectivamente, digamos, cómo esta historia de poder y de conocimiento ha sido históricamente, hasta el día de hoy, utilizada para la transformación geopolítica y demográfica de Palestina. Sé que es difícil creer que puede haber una solución ante el enconamiento actual, pero no sé si es el optimismo de la voluntad, pero obviamente hemos visto a lo largo de la historia enormes conflictos. Le pongo Vietnam y Estados Unidos, ¿no? Y Vietnam y Estados Unidos, en fin, tienen un acercamiento que quién lo iba a decir en el año 75, y sin embargo la mayor distancia se produce entre la República Popular China y Vietnam cuando Vietnam triunfó, entre otras cuestiones, por el apoyo importante que le otorgaba la República Popular China. Los conflictos son una construcción humana y de la misma manera que se construye también se pueden solucionar. Lo que tiene que mediar es la voluntad política y obviamente en algún momento ser ayudada con una presión política. Sin esto no se logrará la solución de este conflicto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Abud Arbuz, por esta completísima conferencia. Como siempre, abrimos un turno de palabras en el que les pido, por favor, brevedad para que pueda preguntar el mayor número de personas. Ya viene Estefanía ahí con un micrófono. Gracias, Estefanía. Te doy este. Estefanía se quedó por el camino. Bueno, yo levanté la mano primero, por lo tanto me toca a mí, quiero decir. No estoy tan claro, no estoy claro, pero le cedo la palabra. No me cedes nada, compañero. Primero, la organización funciona así. Lo que quería decir en primer lugar es que ustedes fijan el horario y ustedes lo incumplen, colega. Me gustaría que en lo sucesivo, si no pueden cumplir, porque al parecer tenemos esa situación genómica, pues que se ponga aproximadamente. En cuanto a la pregunta del compañero, es decir, ¿por qué cuando hablas de colonialismo no pones delante el capitalismo colonialista? ¿Me entiendes? Y las otras dos preguntas, ahora en la prensa aparece defensa del, en lugar de poner el Sahal, que era el nombre del ejército, defensa el ejército de defensa israelí, y tampoco aparece el Mossad. Y cambiado la cuestión de situación el Oriente Próximo ahora, y antes era el Oriente Medio, si hay alguna connotación de este tipo de variaciones. ¿Qué hago? ¿Contesto o todas las preguntas? ¿Cómo se hace? Como ustedes me digan. Me da lo mismo. Si quieres contesto sobre la marcha. Sí, bueno, a ver, es que no anoté, capitalismo, ejército, sí, pues si no luego me voy a olvidar, y no traje la gafa, o sea que de ser jefe. Y Oriente Medio. Sí, bueno, la denominación de Oriente Medio y Oriente Próximo efectivamente depende de... Es un anglicismo, ¿no? Porque es Middle East. Middle East en realidad es Oriente Medio y en la acepción británica Middle East abarcaría también el norte de África y llegaría en su acepción más amplia incluso a las repúblicas centroasiáticas, ¿no? Antiguas repúblicas soviéticas. Pero a la traducción al español, Oriente Próximo se fija mucho más en lo que es la zona de Levante Mediterráneo, y Oriente Medio abarcaría ya hasta la zona del Golfo Arábigo Pérsico.
pero efectivamente en la literatura especializada en español, académica, se suele decir, que a mí no me gusta mucho porque coincide con otro término que es, bueno, en la anglosajona, da lugar a la MENA, ¿no? Que sería, en anglosajón es o Middle East and North Africa, ¿no? Pero bueno, aquí también se dice África del Norte y Oriente Medio u Oriente Próximo. Se utiliza de manera indistinta. Respecto a por qué la prensa usa un término u otro, tendría que preguntárselo a los responsables de la prensa. Me imagino que también depende de cada cabecera, ¿no? Que no todas son iguales. Y respecto a que por qué comento colonialismo y no colonialismo capitalista, hombre, en el sistema capitalista es en el que vivimos, ¿no? Creo que va de suyo, ¿no? Está ahí, ¿no? Si usted quiere hacer una referencia o hacer mayor hincapié a que esto es producto del sistema de expansión capitalista a lo largo de la historia, no tengo nada que reprocharle, pero, en fin, la dominación de un territorio por parte de otros imperios no solo era cuestión del sistema capitalista, que efectivamente es el que más perdura, sino que también ha existido en otros modelos a lo largo de la historia, ¿no? ¿Ahora sí? Vale, muchísimas gracias. En primer lugar, soy el responsable del TEA y este espacio, precisamente de No Todo, es un lugar de reflexión y de exposición de ideas maravillosos que Roberto ha llevado adelante y que nos parece fundamental que siga existiendo. Y le quiero felicitar, don José Agus, precisamente por la visión holística de todo el problema desde sus inicios y cómo ha ido derivando, cómo la geopolítica ha llevado a la situación en la que se encuentra en estos momentos el Estado de lo que era Palestina. Pero hay un tema que me gustaría saber si podemos profundizar, precisamente en ese momento en el que desaparece el Imperio Turco Otomano, en ese momento en el que se está desarrollando la revolución industrial y se están creando los imperios coloniales británicos y francés y el alemán también, porque incluso los italianos que se acaban de configurar como país y todos están intentando expandirse por el mundo para lograr territorios de los que explotar y de los que sacar recursos y llevar a su vez sus producciones industriales. En ese mundo en el que surge el capitalismo y está avanzando el capitalismo de una forma brutal, la zona de Palestina es una parte del Imperio Otomano, que desaparece tras la Primera Guerra Mundial. En esas zonas el movimiento sionista empieza a llegar y se empieza a unir allí y empiezan a aumentar el número de personas que viven y que buscan Palestina. Eso se aumenta después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Pero en ese periodo intermedio entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en la que desaparece el Imperio Turco Otomano, que existía una comunidad amplísima de cristianos, judíos, musulmanes y algunos otros grupos, la propiedad de la tierra, ¿cómo estaba repartida? Si tienes esa propiedad de la tierra, el Estado turco, ¿qué peso tenía en esa situación? ¿Cómo se transfiere esas propiedades de unas personas a otras o cómo se avala de alguna manera la presencia cada vez mayor de gente que viene de otros lugares de Europa o de América incluso, ¿no? Oyendo de los pogroms que se producen en Europa Central y el antisemitismo que se había producido antes de la Primera Guerra Mundial y por supuesto después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el periodo entre guerras, ¿de qué forma se va cambiando esa propiedad, que es lo que al final va dando pues una carta de derecho, ¿no? De mercantil y propietario a estar ahí y se van afianzando? ¿Cómo se produjo eso exactamente? Sí, muchas gracias, agradezco la pregunta porque además es uno de los tópicos que existe sobre el conflicto. Creo que no está conectado esto porque le iba a poner algo aquí, pero bueno, yo le agradezco la pregunta porque además yo prefiero las preguntas incómodas porque eso me obliga efectivamente a argumentar
y a explicitar cosas que obviamente no puedes dar en una charla, y menos si recorres haces el recorrido que he intentado hacer, ¿no? Bien, miren, primero, el periodo de entreguerra está bajo dominio británico, aunque formalmente Gran Bretaña toma posesión en el año 22, pero ya está desde la Primera Guerra Mundial. Como he comentado anteriormente, en más del 90% de la población y de la propiedad de la tierra está en manos palestinas. Hay grandes latifundistas árabes, absentistas, que tienen a parceros, trabajadores jornaleros, y que venden esas tierras al movimiento sionista. Pero para que ustedes vean que esto es irrisorio, ¿verdad? Cuando se produce la partición de Palestina y la creación de Israel posteriormente, la propiedad de la tierra en manos de judíos era menos del 7%. Es decir, la propiedad de la tierra fue adquisición por la conquista militar y fue a través de una política de expropiación, desalojo, expropiación y dispersión. Y crean luego Israel, en el año 51, creo recordar, que es la ley de los ausentes. Todo eso está documentadísimo, puedo dar bibliografía, y es que la propiedad de los ausentes, ¿quiénes son? A los que tú has expulsado. Y obviamente esa propiedad pasa a manos del Estado de Israel, que es repartida entre luego su población. Y las propiedades estatales, que eran del Imperio Otomano, que luego ha sucedido por el Imperio Británico, obviamente pasan también a manos de Israel. Pero claro, no hay un registro. Mire, ¿son ustedes que aquí en Canarias hay una comunidad palestina? Probablemente la comunidad palestina, si no la más antigua de Europa, una de las más antiguas de Europa, ¿no? A mí me han contactado, ¿no? Pues saben que he trabajado este tema, gente de la autoridad palestina, ¿verdad? Para ver si recupero los datos de fulanita o de menganita, y ya son varias ocasiones, para mostrar la propiedad, porque a lo mejor se casó con un palestino, se fueron a vivir allá, para mostrar la propiedad de una vivienda en Jerusalén para que no se la apropie el Estado israelí. ¿No? Desgraciadamente es difícil, ¿no? Porque son gente a la que le has perdido esto. Pero es interesante, ¿no? Lo que cuenta. Es decir, voy a contar una anécdota pequeñita. En el 2013 estuve con un compañero, Isaías Parreñad, y otra compañera haciendo un trabajo de campo en la zona, que luego hicimos el libro Relación entre España y Palestina, con otros dos compañeros, Ignacio Álvarez Osorio y el profesor Sanauja. Bien, estamos en una parada de guagua, ¿no? Y, bueno, había muy cerca del Consulado de España en Jerusalén, la zona que hace las veces de representación diplomática de España ante Palestina, y estábamos en una explanada de terreno, ¿no? Y mi compañero sacó la cámara de fotos para hacer una foto porque había una vivienda, una casa terrera, con una bandera israelí. Aquello nos llamó la atención, ¿no? Entonces pasó un señor que no sabría cómo describirle su cara, pero su cara estaba totalmente desencajada. Era, en fin, un cuerpo lleno de huesos y de nervios nada más. Yo no sé cómo él averiguó si hablaba árabe o no, pero en fin, lo cierto es que me dijo, dile que esa es mi casa. Dile que no la vendí. Dile que vino el ejército con las ametralladoras y me echó a mí y a mi familia de mi casa. Dile que no la vendí. Insistió mucho en esta idea, ¿no? Porque nos oyó hablar y tal. Y es muy típico cuando ves esa sobrerepresentación de Israel en una vivienda, ¿no? No es la primera que aparece. Tú vas por el casco antiguo de Jerusalén y también ves la bandera israelí. Es como haciendo muestra de que se han apropiado de una casa que era de propiedad palestina, ¿no? Y obviamente esto fue como se puso. Ahora bien, lo interesante del caso no es entrar ahora a debatir esto porque no hay mucho que debatir, porque esto se hace ante las cámaras de las televisiones europeas y ante delegaciones de parlamentarios europeos. Está
recogido, ¿no? Donde llega el ejército israelí y desaloja a una familia palestina de su casa y se mete en esa misma casa una familia de colonos. Y esto pasa en Hebrón. En Hebrón incluso es que los palestinos no abandonan su casa, siempre hay algún miembro de la familia en las casas, en el casco histórico de Hebrón, porque desde el momento que, en fin, puedan ver cierta vulnerabilidad, ocupan la casa. Y no son ocupas, es un ejército de ocupación, son dos cosas diferentes, ¿eh? No son ocupas, ¿eh? Un ejército de ocupación y son colonos que tienen ese propósito. Colonos que vienen a lo mejor de Nueva York, de New Jersey. Es decir, en fin, mire usted qué vínculo tiene con Palestina. Un vínculo espiritual, muy bien, sí, por eso no hay problema. El problema es decir, vamos a ver, los palestinos están pidiendo revertir todo eso, que vengan los refugiados y echen esto. Es decir, vamos a solucionar un problema creando otro. No, lo que tenemos que, pese a esa enorme injusticia, ¿qué están pidiendo los palestinos? Una igualdad de derechos. Un derecho tan liberal como el derecho a la propiedad. Los palestinos no son comunistas, ni son radicales, de ningún signo. Incluso Hamás no es yihadista, como dice la propaganda. Hamás es fuertemente nacionalista con tintes islamistas. Y Hamás es lo que es, por lo que he comentado anteriormente, ¿no? Si no hubiera fracasado el proceso de Oslo, le advierto que quien estuviera al frente sería la autoridad palestina y no Hamás. Como fracasó el proceso de Oslo, al final fue Hamás. Hay un artículo de un politólogo y consultor palestino de una de las consultorías más importantes que hay, que es referencia, que hacen sondeos de opinión, Halil Shikaki, publicado en una revista que no es sospechosa de ningún tipo de radicalismo, como es Foreign Affairs, que es Peace Now or Hamas Later. Y esto está publicado en el año 98. O concretamos la paz ahora, o lo que vendrá después será Hamas. Porque, obviamente, a ver, la opresión genera su propia respuesta. Una respuesta por parte de los oprimidos que puede ser moralmente reprobable o políticamente contraproducente, pero tú no controlas cómo puede ser la respuesta de la gente que vive subyugado bajo un sistema de ocupación militar durante décadas y que sufre de manera cotidiana agravios, humillaciones sistemáticas. ¿Cómo desalojarte de tu vivienda y colocar a otros, ¿no? Contaba esta anécdota porque es muy ilustrativa de lo que pasa, ¿no? Pero esto ya nos pasa porque la pregunta suya era referencia a la Palestina histórica. Es que esto está pasando en los territorios ocupados por Israel, que era donde teóricamente los palestinos gozarían de libertad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que al final Israel siempre ha buscado como una especie de cuerpo intermedio entre la población ocupada y la potencia militar ocupante. Y intentó cooptar dentro de la élite projordana, conservadora y tradicional. Y obviamente se encontró siempre con el fracaso, porque el movimiento nacionalista palestino, entonces enarbolado por la OLP, se opuso. Las elecciones municipales, Simón Pérez, ¿no?, que tenía buena imagen en Occidente, quiso dar la imagen de que la ocupación israelí era una ocupación liberal, que iba a permitir elecciones municipales en los territorios ocupados. Y efectivamente propuso elecciones municipales en el año 1972. Y salió la vieja élite tradicional, conservadora y projordana. ¿Qué es lo que buscaba la potencia militar israelí? Tener al cacique de turno, ¿verdad?, para controlar a la población ocupada, a esos jóvenes más inquietos, más revoltosos, con ínfulas nacionalistas o izquierdosas, etc., ¿no? Vale. En el año 76 volvieron a producirse elecciones. En el año 72 la OLP dijo no se presentó su gente porque consideraba que presentarse a las elecciones era colaborar y legitimar a la ocupación. Pero en el año 76 la OLP miró para otro lado y dejó libertad a que la gente se presentara. En el año 76, quien ganó las elecciones fue una nueva élite política, más joven, de carácter nacionalista y pro-OLP. ¿Qué le pasó a esa élite? Israel los destituyó, y los destituyó por la vía militar. A Bassan el-Shaka,
que fue el alcalde de Nablus, sufrió un atentado, le amputaron las piernas. Karim Khalaf, alcalde de Ramallah, le amputaron un pie y los destituyeron a todos. Es decir, ni siquiera Israel permitió, ¿verdad? Decir, bueno, vamos a crear con los nacionalistas, vamos a intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Cuando la OLP hace striptease, como dijo Arafat en una ocasión, ¿no? Diciendo, ya no tengo nada más que conceder, he hecho todas las concesiones posibles, ¿no? Y con críticas internas muy fuertes, con críticas por parte de grupos seculares, nacionalistas, de izquierda, etcétera, pero las críticas de Hamas, ¿no? También, que estaban fortaleciéndose. Y Oslo va de fracaso en fracaso, y en lugar de liberar a los palestinos de la ocupación, agilizar la ocupación, lo que hace es que la ocupación se convierte cada vez en algo más pesado, más presente en la vida cotidiana de los palestinos. Tú ibas en el año, yo estuve en esta época, ¿no? Cuando ya eran los extractores de la primera intifada, de Nablus a Jerusalén Oriental o Oeste, en un taxi colectivo, como se viaja, o se viajaba muchas veces en la región, sin ningún tipo de problemas, ¿no? No había controles, no había. Ahora, si tú hacías el mismo viaje, tenías que ir primero a Ramallah, en Ramallah pasar un control israelí, para luego ir a Jerusalén Este. Y obviamente tú como extranjero, como palestino, no puedes entrar en Jerusalén Este, porque han aislado Jerusalén Este, que quedó fuera de los acuerdos de Oslo, se me quedó en el tintero decirlo antes, de lo que es Cisjordania, para unificar Jerusalén Este. No hay una voluntad política de resolver el conflicto. Digo esto porque es uno de los mitos, y agradezco sinceramente que los mitos, los tópicos que hay sobre este conflicto, no, los palestinos vendieron la tierra, los palestinos se fueron. Mire usted, vamos a los datos, ¿no? Ya se sabe que el análisis en política no es lo que dicen los políticos, sino lo que hacen, ¿no? Y esto lo debemos de... Juan Manuel, o bueno, no sé quién es, aquí está conocido. No sé quién. Buenos días. Primeiro quero agradecer ao professor a vossa presença e vosso conhecimento. E eu não hablo bem espanhol, pero vou tentar perguntar. O mundo todo está reagindo contra este genocídio que nunca se ha visto en la humanidad. El mundo quiere la Palestina libre de esta invasión, porque Israel es un país pirata que no atiende en una resolución de la ONU, mismo ahora para cesar fuego con niños y mujeres civiles, y está haciendo un genocidio jamás visto en el mundo. Hay un poeta palestino, Mahmoud Darwish, que dice que los palestinos sufren de un malo, que es la esperanza. Gostaria de saber su opinión. La solución actual para la causa palestina es los sionistas serem punidos e salirem de Palestina, ou haver uma Palestina com eleições livres para volver a Palestina libre? Sí, miren, un tema importante y fundamental es de la comprensión de las colonias de asentamiento, es que la colonia de asentamiento termina constituyendo una nación. Es decir, en un momento determinado, a lo largo de ese proceso, ahí hay una identidad y tú no la puedes eliminar o sortear, ¿no? Aquí no se trata de restringir los derechos de otra parte. Lo que se trata es de elevar los derechos de una parte que está excluida, que no los tiene, a los derechos de la otra parte. Que sea, digamos, la restitución de los derechos. Lo he dicho antes, no importa si es en un Estado, 2 estados, 3 estados, un Estado confederado, binacional, no importa cómo se articule, lo importante es, usted puede disfrutar de su propiedad, usted puede salir a la calle
sin tener que pasar por no sé cuántos controles. Claro, alguien dirá, oye, pero que tienes un problema, que tienes estos tipos que son terroristas o tienen túneles. Claro, pero es que estos son el producto de una ocupación militar. Y los túneles es producto de una situación de bloqueo sistemático. Por tanto, es decir, si se va normalizando la situación y se restituyen los derechos de una parte, aquí nadie está planteando echar a nadie ni que se marche nadie. No, no. Incluso, fíjense ustedes, el absurdo. Desde una perspectiva religiosa, para algunos judíos es más importante o hay más centros religiosos en la parte palestina que no en la parte costera de Palestina, que era la flor nata de Palestina, donde estaba pues su burguesía comercial, financiera, su aristocracia intelectual, y toda esa gente fue despojada, ¿no? Es decir, el tema es que obviamente lo suyo sería que tú pudieras ir desde el río al mar, del mar al río, sin ningún tipo de cortapisa, siendo ciudadano de ese Estado, como quieras que le llame. Y por tanto, creo que esa es la solución más democrática, más igualitaria y la menos dolosa para el resto. Porque tú no renuncias a tu pretensión de lo que consideres una parte del territorio, ni el otro renuncia a lo que era su territorio histórico. Por lo tanto, esa es la solución más democrática. Difícil, dificilísima, pero también, visto en perspectiva, era difícil que la Sudáfrica del apartheid fuera la Sudáfrica que justamente es la que ha llevado a Israel ante la Corte Penal Internacional. ¿Quién nos iba a decir eso cuando justo Israel y Sudáfrica eran los estados que más colaboraban durante la Guerra Fría? Pero bueno, vivimos en un mundo que se caracteriza por ser incierto e imprevisible, como el futuro mismo, ¿no? Sí, profesor, gracias por la conferencia. Dos cuestiones, una relativa a la prensa en España y su visión de este conflicto, teniendo en cuenta que, según algunas encuestas, por lo menos las que uno ha leído, la población española es la más pro-palestina de la Unión Europea, donde el porcentaje de respaldo a la causa palestina es mayor en el concierto de la Unión Europea, más allá de un vínculo histórico entre los gobiernos españoles y los de Israel, que han sido problemáticos, ¿no? El reconocimiento del Estado de Israel por parte de España fue bastante tardío, por otras razones de política interna y de visiones heredadas de la dictadura, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, el otro día leí un artículo de Thomas Friedman, un periodista de The New York Times, que es un periodista judío y crítico con Netanyahu también, ¿no? Vamos a decirlo todo, sobre la existencia de voces palestinas críticas con Hamás, que no tienen el déficit de credibilidad que tiene la Autoridad Nacional Palestina, bueno, por los motivos que usted ha explicado, que son clarísimas, y sobre si se produce un debate interno en la sociedad palestina sobre lo que Hamás perpetró y sus consecuencias, porque obviamente Hamás sabía que la reacción del gobierno de Netanyahu iba a ser tan brutal y criminal como está siendo en el presente, ¿no? Sobre estas dos cuestiones le quería preguntar. Gracias. Sí, bueno, sobre el tema de la prensa y los sondeos de opinión y si la población española es más pro-palestina o menos pro-palestina, no tengo nada que añadir, ¿no? Creo que es una cuestión de justicia y desconozco exactamente, ¿no? Si, digamos, a qué se debe esto dentro de la Unión Europea, pero también quiero llamar la atención de que aquellos países que tradicionalmente han sido más escorados hacia Israel son hoy los más críticos en su sociedad civil y los que han adoptado medidas como por ejemplo los campos estadounidenses y los que han adoptado medidas del BDS, de la campaña de boicot, desinversión y sanciones a Israel, han sido pioneros en esta política, ¿no? Porque conocen perfectamente la sociedad israelí, porque también parten de unos principios, digamos, no digo que más o menos liberales, pero de unos principios que le sonrojan, ¿no? Y a una parte de europeos o estadounidenses que son de origen judío. Sobre eso sí me gustaría matizar. Thomas Friedman es estadounidense, de traducción judía. Porque claro, es que cuando decimos es judío es como que parece que... No, lo digo para... No, sí, lo dice... Y él lo dice, sí, pero lo que quiero es que, sobre todo,
lo que quiero matizar es lo siguiente, porque es un tema que hemos debatido entre algunos colegas, y es lo siguiente. Cuando nos referimos a alguien que es de tradición judía o de confesión judía o que tiene algún vínculo judío, ¿por qué le decimos que no es alemán y luego es de origen judío? Porque yo no hablo de alguien y digo, es protestante o es ateo, me explico, sino es estadounidense, sobre todo es estadounidense, porque Thomas Friedman piensa, en fin, es uno de los voceros, ¿no? Y críticos también, efectivamente, ¿no? El tema del debate interno, efectivamente, decía, aquí hay los sondeos de opinión en el territorio palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania. Había, digamos, unos sondeos de opinión donde una gran mayoría aprobaba la acción de Hamás, ¿no? Pero también en esos sondeos de opinión, dicho así, dice, bueno, pues estamos bien, ¿no? Claro, dicho así, es que ellos, el sondeo se va complejizando en las preguntas, no reconocen o no tenían noticia o, digamos, desplazan la responsabilidad de lo que es, digamos, la muerte de civiles, supuestos abusos y tal, ¿no? Es decir, esto. Pero llama la atención algo que quien lo desaprueba, ¿no? No recuerdo ahora las cifras, pero era mucho mayor en Gaza que en Cisjordania. Y había un distanciamiento ya hacia lo que era la política de Hamás en Gaza y en Cisjordania, porque han sufrido el gobierno de Hamás, que no es tampoco un gobierno prácticamente democrático. Que en la coyuntura actual, tan polarizada, tan llena de pasiones, en un momento de las emociones a flor de piel, ¿no? Si voy a hacer el sondeo en este momento, puede tener resultados bastante equívocos. No solo la parte palestina, sino también la parte israelí, ¿no? Ambos son igualmente humanos, ¿no? Entonces, claro, uno de los temas importantes en la resolución de un conflicto es siempre separar a las partes, dejar que se enfríen, sacarles del escenario del conflicto, ponerles en otro escenario a ver las cosas de otro modo. Y obviamente esto marca un antes y un después, sin duda alguna. ¿Tardará años, muchísimos, en cicatrizar? También. Pero por eso se debe de arrojar la toalla y decir, ¿no hay solución? Creo que no, todo lo contrario. Esto debe de forzarnos a buscar, bueno, aquellos que tienen los recursos, una solución o un arreglo, ¿no? Bueno, Pepe, primero darte las gracias por la conferencia, de verdad. Y bueno, anoche tú has citado a Avi Shlaim, yo estoy acabando de leerme el libro del Muro de Hierro, precisamente, de este historiador israelí, y estaba leyendo la parte de justo después del final de la Primera Guerra Civil de Líbano. Y bueno, en la Primera Guerra Civil de Líbano se produce la matanza de Sabra y Shatila, por ejemplo, de la falange libanesa con la aquiescencia del ejército israelí, que en ese momento estaba ocupando los campos de refugiados palestinos. Incluso la incursión que lleva a cabo el ejército israelí en Beirut es tan sumamente dura que genera incluso críticas internas en el propio ejército israelí. El escritor israelí, por ejemplo, Amos Oz, hablaba de que la incursión que lleva a cabo el ejército israelí en ese momento podría caracterizarse siguiendo los planes de Jabotinsky, y lo dice de manera crítica a incluso parlamentarios de izquierda en la Knesset que critican cómo se llevan a cabo las cosas por parte de Israel en Líbano. Y claro, yo leo eso y al mismo tiempo veo cómo hay soldados israelíes que bailan en el hospital Al-Nasser ahora mismo en Gaza después de haberlo arrasado, y uno dice, ¿qué ha pasado de por medio? ¿Por qué ya no tenemos esa crítica? ¿Cómo es ahora que Jabotinsky se puede agitar en Israel como si fuese las tesis que hay que seguir sí o sí? Y falta, es cierto que tenemos las manifestaciones de los familiares de los secuestrados, hay algún tipo de movimiento pacifista también, pero
pero digamos que no es mayoritario, ni mucho menos. Entonces, quería preguntarte de qué ha fallado de por medio también incluso en la sociedad israelí. ¿Por qué no en la sociedad israelí también hay un cierto rechazo a, tío, nos estamos pasando 3 pueblos? Sí, vamos a ver. Yo, más allá de las transformaciones dentro de la propia sociedad israelí, su evolución hacia políticas cada vez más conservadoras e incluso de extrema derecha, de concepciones de supremacía racial, de segregación y justificación incluso del hate, diría también lo siguiente, y es que si tú llevas, había un refrán, ¿no?, que se puede resumir, si tú vives de una manera diferente a como piensas, al final terminarás pensando como vives, ¿no? Y no como teóricamente piensas. Me explico. Si tú mantienes subyugado a un pueblo, ¿no?, y hay una parte que lo justifica, pero hay otra parte que se ha ido haciendo indiferente. Es decir, los territorios palestinos ocupados están ahí, pero yo vivo mi realidad ajeno a ese sufrimiento. Y, por tanto, salvo que exista disturbios, situaciones de emergencia, pero que me afecten a mí, ¿no?, vivo un poco de espaldas a esa realidad, ¿no? Y obviamente estoy en el día a día de tu vida, de tus preocupaciones, de tus ilusiones, etcétera, ¿no? Pues eso va creando, obviamente, una mentalidad. A todo eso hay un elemento también muy importante de adoctrinamiento, claro, a través de una parte de la prensa, de los medios de socialización, desde la escuela, que ha ido contribuyendo a esas políticas. Antes del 7 de octubre hemos visto manifestaciones multitudinarias y periódicas por parte de un grueso de la sociedad israelí, digamos el grueso de la sociedad israelí más secular, liberal y progresista, frente a la propuesta de reforma judicial del gobierno de Netanyahu y sus colonos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que desde mi punto de vista, aunque en la agenda de la gente que protestaba no había ninguna reivindicación respecto al poner fin a los territorios ocupados, creo que esas políticas iliberales o antiliberales del propio Estado de Israel no son ajenas a ese sometimiento del pueblo palestino y de la ocupación, porque obviamente genera ese tipo de política donde lo que prima es la fuerza, el poder, la falta de diálogo, más allá de que obviamente esta guerra tiene una clave explicativa en términos de lo que en política internacional cuando se analiza básicamente por 3 niveles: el nivel internacional o el sistema internacional, el nivel nacional, la coyuntura, los recursos, etcétera y tal, y el nivel de los decisores, de aquellas personas que toman las decisiones, y que es bastante difícil por el grado de subjetividad que tiene, es decir, cómo piensa fulanito, menganito y tal, ¿no? Pero en este caso, incluso hasta la administración estadounidense, en fin, con la boca cerrada, pero también lo reconocen muchísimo, saben que una parte de esta guerra, sobre todo, una parte muy importante de que esta guerra se prolongue, ese salto adelante que está haciendo el gobierno de Netanyahu, tiene que ver precisamente por la situación de debilidad de Netanyahu y que es una especie en fin, está herido y se convierte en un elemento todavía mucho más peligroso, ¿no? Primero, cualquier disidencia, cualquier desacuerdo lleva a la coalición gubernamental al fracaso. Eso dejaría, obviamente, a Netanyahu sin formar un gobierno. Y eso tendría que someterse, primero, a una investigación sobre los fallos de seguridad en torno al 7 de octubre, número 1, que eso está en marcha y esta semana el periódico Haaretz ha hecho un buen informe al respecto, un avance. Y segundo, que es lo que más le preocupa a Netanyahu, las 3 causas judiciales que tiene pendientes y que le podrían llevar a la cárcel. Y obviamente no es de extrañar, y algunos vaticinan, que incluso está en unos movimientos tácticos, pero sin ningún tipo de estrategia, sin ningún horizonte político. Vale, tú entras ahora en
Rafa, ¿y después qué? ¿Cuál es? No hay, y esto se lo reprocho incluso a la administración estadounidense. O sea, es decir, vale, de acuerdo, hiciste tu demostración de fuerza, has cometido genocidio o como lo quieran luego catalogar, vale, ¿y después qué? No tiene ninguna opción. La única opción que tiene es prolongar la ocupación en unos términos aún más drásticos, si cabe, pero sin ninguna perspectiva de futuro. El otro tema es mirar a las provocaciones a Irán, ¿verdad? Y, sobre todo, algo que ya está aprobado. Y deberíamos de preguntarnos lo siguiente. No preguntarnos si habrá una guerra entre Israel y Hezbollah, sino preguntarnos cuándo será esa guerra. Porque es de temer de que pueda ser también parte del salto adelante, ¿no? Y esto es importante. Eso es algo que se contempla en la escena mucho más que un enfrentamiento con Irán, ¿no? La última, ¿vale? Que estamos exprimiendo y terminamos. Muchas gracias por la charla. Quería sobre todo saber un poco más sobre el giro discursivo de la izquierda israelí en todo este proceso. O sea, por saber un poco más. Bueno, me resulta difícil saber lo que es la izquierda en España como para saber la israelí, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver, me explico. Claro, es que con el rótulo de izquierda puede haber un abanico muy amplio, ¿no? Y el problema es que cada uno tiene razón, ¿no? Y, en fin, no quiero meterme en este berenjenal, ¿no? Pero en la parte israelí sí, no, aquí no. Pero me explico. Es decir, claro, hay una izquierda que es antisionista y que obviamente es una izquierda que lo que plantea es la desmantelación de las bases de supremacía racial que mantiene ese sistema, ¿no? Es una minoría, no nos engañemos. Hay una izquierda, bueno, digamos, también que ha venido a menos y que creo que parte de su fracaso se lo debe a su fracaso con el proceso de paz, por no haber sido claro, sino haber sido ambiguo, que era pues toda la tradición laborista, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que había dos grandes tradiciones en Israel, una era la conservadora y otra era la laborista, pero hoy del Partido Laborista no queda nada. El Partido Laborista ha sido reducido a algo irrisorio, ¿no? Y por tanto, digamos que el espectro de la izquierda en Israel, la izquierda en términos convencionales, con una representación parlamentaria, con una fuerza política que pueda ser un referente, eso ha ido desapareciendo por esa regresión que hemos visto en la política israelí. Yo creo que en la política israelí, así como en la política global, ¿no? Estamos viendo también que hay una oleada neoconservadora o populismo extrema derecha, etcétera. La política israelí es anterior y tiene mucho que ver con el problema colonial y con la propia naturaleza de una colonia de asentamiento colonial que se entremezcla pues, con esas oleadas neoliberales que encajan en ese puzzle, ¿no? Lamento no tener otra respuesta porque, decir, no es una cuestión de lo que yo respondo, sino de la realidad, ¿no? Efectivamente, claro. Yo creo que ahí hay un reto importante por parte de... Por eso decía que es fruto del fracaso, ¿no? Del proceso de pacificación, de haber logrado un acuerdo, ¿no? Porque incluso, decir, la primera intifada era muy importante que se hubiera dividido en dos la sociedad israelí. Una parte era partidaria de acabar con la ocupación, de adentrarse en negociaciones, y había un sector liberal, y también en términos, bueno, no sé quién preguntó antes sobre esto, en términos neoliberales, que consideraba que, bueno, desde una perspectiva de la economía política internacional, y era decir, bueno, nos interesa trascender lo local, vincularnos a la economía global
y para ello tenemos que resolver el tema palestino. Llegamos a un arreglo, no hay realmente una solución ideal, pero eso nos permite luego, obviamente, establecer relaciones con los países del entorno, son mercados para nuestros productos, tecnología, asesoramiento y demás, ¿no? Claro, el problema es que eso lo ha conseguido Israel de una forma gratuita, sin pagar peaje a través de los acuerdos Abraham. Y de hecho se está hablando estos días en la prensa internacional sobre un inminente acuerdo previo también al que se anunció antes del 7 de octubre, entre, si no Arabia Saudí e Israel, porque ahora ha cambiado un poco las coordenadas, entre Arabia Saudí y Estados Unidos, de llegar a un pacto de defensa. Claro, eso es un triángulo, porque estaría Estados Unidos, pero también estaría Israel y Arabia Saudí. Pero obviamente hay algún desacuerdo todavía entre Arabia Saudí e Israel, porque Arabia Saudí se ha visto obligada a una mayor exigencia ante la coyuntura actual. Tenemos que tener en cuenta que, aunque el mundo árabe está gobernado por dirigentes autoritarios que menospreciaban a sus respectivas opiniones públicas, después de las revueltas antiautoritarias en el mundo árabe en el 2010-2011, a las opiniones públicas se les tiene en cuenta. Y la opinión pública saudí, no recuerdo el dato, pero, en fin, en torno al 80% era partidaria de romper relaciones con Israel, y esto lo tiene que tener en cuenta Mohammed bin Salman, por muy autócrata que sea. Aunque sea de cara a la galería, para resintonizar con sus respectivas opiniones públicas, pero es algo que les condiciona. Y sobre todo, algo que les sonroja más, es que en la alianza con Estados Unidos, es lo que le pasa a Egipto, sean aliados de segunda categoría. Siempre está Israel por delante y priman los intereses geoestratégicos de Israel en detrimento de incluso la estabilidad de estos regímenes, ¿no? Y algo importante, y con esto termino y cierro, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y cómo la proyección de un Estado democrático, ¿no? Israel se entiende mejor con las autocracias del mundo árabe que con presuntos demócratas del mundo árabe. Y esto lo demostró Netanyahu en su momento, cuando le puso muy nervioso los cambios en Egipto. Porque obviamente con los demócratas juega la incertidumbre, los demócratas tendrían que ser mucho más asertivos en su política exterior, porque están ahí representando a su respectiva ciudadanía, pero los autócratas obviamente conocen bien las reglas del juego, ¿no? Y hay un intercambio en este momento, sobre todo ante el fantasma de Irán, pero eso daría lugar para otra conferencia sobre la geopolítica en la región. Muchas gracias por su atención y reitero mi agradecimiento por invitarme. Gracias, Pepe, y gracias a ustedes.